Presentamos N Plus. Hola amigas, amigos, muy buenas noches. Qué gusto encontrarnos a esta hora en CN Plus al cierre, el espacio de análisis, de opinión, que hoy queremos dedicar a hablar de la comunicación, de los alcances de la comunicación, de la responsabilidad en la comunicación y lo que debemos hacer nosotros, obviamente, como medios. Es por ello que tengo aquí en esta sala de trabajo a Pilar Núñez, quien es analista política y analista de temas de comunicación, conocedora de estos asuntos, y Pamela Troya, activista de derechos humanos y de los derechos de los grupos LGBTI, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias. Y quería iniciar contigo, Pilar, un poco desde el análisis académico. Mucho se está discutiendo en los últimos días sobre el papel de los medios de comunicación y también los reclamos que reciben los medios de comunicación por lo que presentan a los televidentes, a la audiencia en general. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación pueden mostrar lo que deseen mostrar en base al derecho a la comunicación? Gracias, qué gusto estar contigo, Pamela, también. Igual. Ámbar, Claro. qué bonito. Mira, desde hace muchísimos años nuestra lucha política, académica, como tú la llamas, científica diríamos nosotros, y social, nos ha llevado siempre a plantear que los medios de comunicación tienen un rol, un papel y una función, y por lo tanto un objetivo de tan alto nivel y envergadura, que en definitiva pueden ser los conductores del pensamiento, de la opinión y principales formadores de la conciencia ciudadana. Más allá de la escuela, de lo escolarizado, los medios tienen ese grande papel por la influencia, ¿no es cierto?, por la cobertura actual, no se diga, pero tienen una real incidencia. De ahí la responsabilidad tan profunda que tienen a su haber con el objeto de cuidar, pero así con la finura que se requiere para que cada contenido que es difundido implique llegue a cumplir el objetivo, digo, de elevar ese nivel de conciencia de la gente, de permitirle pensar, de permitirle además darle los elementos para que la ciudadanía, el hombre, la mujer, el niño, la niña, etcétera, todo el mundo en las determinadas edades puedan tomar sus decisiones en forma libre, sí, pero razonada y argumentada, reflexiva. Eso es lo que diría yo, y eso no tiene que ver, no es en contra de la programación light, del entretenimiento, no tiene nada que ver, porque el entretenimiento también forma, y es la mejor forma comunicativa, ¿sí? La mejor modalidad comunicativa como formato inclusive ya, como para que sirva para que la juventud crezca de la manera que nosotros queremos como padres y madres de familia, y lo que debe querer el Estado además, porque el Estado es el garante, ¿verdad? Se convierte en garante para que ello ocurra. De ahí que la difusión de los contenidos debe ser muy riguroso, lo cual no significa, como se está diciendo, diría yo malévolamente, que está llegándose al nivel de la autocensura. Perdónenme, pero esa afirmación, ese acerto, yo al menos no me lo creo. Y estoy invitando a la población que nos está escuchando en este momento a que no lo creamos, porque los medios de comunicación tienen su propia censura, su propia autocensura, lo que se llama la agenda, que las tres conocemos perfectamente por ser comunicadoras, conocemos esto, y por lo tanto que el hecho de que alguien esté en divergencia con el contenido de un medio de comunicación no es verdad. Ahora, Pilar, me gustaría, Pamela, el comentario, y precisamente porque la organización a la que te perteneces es una de las que está presentando algún tipo de demandas o reclamos por el trato que se da a diferentes grupos sociales en programaciones de televisión, no solo a los grupos LGBTI, sino también a los afroecuatorianos, a la mujer propiamente dicha, cuando se le muestra en el maltrato. Lo que ustedes están solicitando a los medios de comunicación cuando les piden un poco de rigor en el manejo que hacen de estos temas, ¿es censura? Ahora, bueno, Ámbar, muchas gracias por la invitación, y Pilar, lindo verte a los tiempos. Hay que hacer una clara diferencia
sola cosa ni estamos Claro. metidos en un solo saco. Así es. Y en ese sentido hay que hacer una clara diferenciación entre los diferentes puntos de vista. En lo personal, no comparto con la compañera de Guayaquil de Silueta X que está emprendiendo esta denuncia y que ya la presentó el lunes de Así esta es. semana ante la Defensoría del Pueblo y ante la Supercom. No estamos de acuerdo que esa sea la manera de proceder con respecto a este tipo de programación. Eso no significa que estamos de acuerdo con la programación. Yo en la particular no veo esa programación y no creo que debería existir este tipo de programación, pero también responde a la lógica de nuestra sociedad y responde a la lógica todavía de cómo estamos concibiendo, porque si no fuese así no hubiera un consumo de esa programación. Lamentablemente todavía existe esa idiosincrasia que permite este tipo de estereotipos. Y eso es también lo que dicen los medios de comunicación. Bueno, estos programas tienen sintonía, Se tienen justifican en rating, eso. O se sea, justifican. yo en lo particular creo que debería evolucionarse, en tal sentido de que estos programas no existen, porque realmente y ciertamente sí están generando un reforzamiento del estereotipo, porque se están burlando de ciertos grupos tradicionalmente vulnerados y están haciendo una mofa y una risa, y causan, entre comillas, risa, burlándose de un tercero. Entonces, completamente de acuerdo con lo que dijo Pilar, hay una responsabilidad en los medios de comunicación sobre el contenido que difunden y en ese sentido, evidentemente, están generando un reforzamiento del estereotipo. Porque, por ejemplo, y eso lo mencionó David Reynoso en una entrevista en un medio de comunicación impresa, dijo, cuando yo actúo como gay, tengo que actuar como gay, no como hombre. Entonces ahí ya existe una clara discriminación, porque está diciendo que un gay no es un hombre. O cuando, por ejemplo, trata a Dayan Rodríguez como hombre, el señor Dayan Rodríguez. Ahí se evidencia una ignorancia y una discriminación en el fondo y una homofobia quizá internalizada. Pero entonces sí existe discriminación, sí existe homofobia, sí existe estereotipo Existe un mal uso. en estos programas. Evidentemente existe un mal uso. En vez de generar una comedia inteligente que podría basarse en otros recursos y en otras herramientas para causar comedia, están generando la mofa, la burla de un tercero y lamentablemente reforzando un estereotipo, porque la sociedad ya tiene un imaginario. Claro. Y dice el gay se comporta o la persona afro se comporta y tiene este modo de. Entonces usas ese imaginario para causar, entre comillas, una comedia, pero lo que haces es generar, porque sí, efectivamente el entretenimiento es un buen recurso para educar, no estás educando, estás desinformando y estás generando el estereotipo. Ahora, este tema ya de la denuncia y la posible censura está devolviéndonos como un boomerang. Porque lamentablemente al ver las redes sociales y ver cómo la sociedad está reaccionando con respecto a esta denuncia, en vez de generar que haya de alguna manera una felicitación o una palmadita a los colectivos LGBTI porque están emprendiendo esta lucha, se está yendo en contra todo el proceso. Lamentablemente se nos está viendo como intolerantes, como personas que no estamos respetando la libertad de expresión y todo el camino que hemos estado avanzando en diferentes campañas para generar procesos de inclusión, de no discriminación, de que se nos vea en nuestra, entre comillas, normalidad, porque a la final qué es normal y qué no lo es. Entonces todo esto se está desvirtuando porque vemos cómo se están radicalizando las posiciones. Creo evidentemente por sociedad en contra. La sociedad no va a irse en contra jamás. Será todas estas situaciones que han estado en la sociedad desde siempre, pero que han estado ocultas, perversamente ocultadas, con fines de carácter político, y por eso hablo del poder. El poder va a utilizar toda esta serie de subterfugios a los que se refiere Pamela, precisamente para que nuevamente vuelvan a tener miedo los sectores, las mujeres que este rato están protestando, los sectores que se han sentido discriminadas, para que nuevamente vuelvan a su enconchamiento, ¿sí? Y a resguardarse por miedo. Esa es una táctica clarísima, repito, de los poderes económicos políticos, ¿sí? Financieros, que han utilizado a la comunicación y a los medios de comunicación, como hemos hablado permanentemente Ámbar y Pamela también. ¿Para qué? Para lograr que la sociedad viva, se homogeneice frente a determinadas situaciones para poder
Yo digo tan claramente para podernos dominar y para lograr que pensemos como esos poderes desean. Por lo tanto, a mí me parece que este rato, el momento, yo aplaudo todo este tipo de denuncias, todo este tipo de protestas. ¿Por qué? Porque además estoy absolutamente segura que programas como los que se han mencionado, hay algunos personajes, actores que son excelentes para la comedia, y yo me pregunto, ¿y por qué no lo hacen de una manera que sea agradable y que llegue a la sensibilidad de los televidentes y de los radioescuchas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para generar, para crear, para lograr solidaridades, para lograr unidades y una identidad y un sentido de pertenencia a un país diverso, como decía Pamela. Pero ahora que mencionabas, Pamela, lo de la comedia inteligente, que también quiero pedir tu comentario después de un ratito, hacer una comedia más inteligente, no irse a lo fácil, que es la imitación de un gay o mostrar el trasero de las mujeres en un primer plano como una cuestión de morbo. ¿Cómo llegar a esa comedia inteligente? ¿Qué le falta a la televisión para tratar estos temas que seguramente se tienen que seguir tratando porque existen? No se trata de eliminarlos con moralismos, porque existen en la sociedad, pero ¿cómo se les puede tratar de una manera más inteligente? Bueno, yo recojo lo que dice Pilar sobre el poder generar comedia agradable que logre unidades, pero yo no creo que esa comedia agradable que logre unidades pueda lograrse con la sanción. Porque, insisto, podemos radicalizar las posiciones y podemos no ver el sentido real de esto. El sentido real de esto se puede lograr primeramente con el diálogo, porque creo que fundamentalmente todo proceso debe tener un diálogo, debe tener inclusive un proceso de formación, porque evidentemente al tener una entrevista como la de David Reynoso, se evidencia que él desconoce sobre nuestras temáticas. Diferente fuera que si ya en un proceso de capacitación y formación él insistiera en seguir estereotipándonos cuando ya se supone que parte del conocimiento. Ahora, creo realmente lo que tú dices, o sea, se está partiendo de un ejercicio muy fácil de la comedia, del burlarse de un tercero. Una comedia más inteligente es la que usa otros recursos, inclusive hasta burlarse de uno mismo, pero no burlarse de un tercero, porque estás haciendo daño a esa imagen de ese tercero. Entonces hay que tener mucho cuidado con el lenguaje y cómo lo utilizas y cómo presentas esas distintas realidades, porque finalmente lo que estás construyendo con esas comedias o esas escenografías o esos guiones es una representación del imaginario social. Entonces, si ya partimos de imaginarios sociales que generan prejuicios, que generan discriminación, tener estos espacios que los ratifican, lo que hace es seguir en este círculo vicioso donde yo creo esto y lo sigo viendo en la televisión. Entonces, si generamos, como dice, y completamente de acuerdo con Pilar, estas comedias más agradables, más inteligentes, que usen otros recursos, vamos a ayudar a otros procesos. Pero insisto, no creo que la sanción sea el mejor método, porque aunque Pilar no lo haya visto, y yo tengo redes sociales y puedo ver cómo la gente está saliendo en contra, y mucha inclusive gente que inicialmente nos estaba apoyando, ahora está diciendo ustedes están radicalizando y nos están metiendo a todos en el mismo saco, porque además Dayan se ha autodefinido la líder o la representante o la vocera de los colectivos LGBT. Claro, cuando se politiza el asunto es que pierde un poco la visión, pero no creo que ese sea el punto, no creo que sea politizar el asunto de las luchas sociales. Y no creo que nadie debería adjudicarse el hecho de que es la vocera universal o nacional de los colectivos. Pero más allá de eso, yo estaría sintiendo que habría, como dije hace un instante, en vista de que ha habido esas reacciones, boomerang, ¿no es cierto?, en contra de los grupos LGBTI, etcétera, etcétera, entonces ahora nos vamos a callar. Cuidado y alerto, más bien para poner atención y decir, perfecto, entonces vamos a insistir más bien en ese proceso de lucha, aunque haya estas reacciones, porque entonces, ¿cuándo se da el proceso educativo a la sociedad? Discúlpenme, en la escuela no se forma, en el hogar no se forma, en los medios no se forman, entonces ¿a quiénes vamos a acudir para ese proceso formativo? ¿Y la sanción es el camino, lo que cuestiona? Yo voy a decir algo y espero que no se entienda que yo estoy pidiendo sanciones. No, yo nunca en mi vida he pedido sanciones en mi posición comunicacional, ¿no es cierto? Al contrario, pero llevamos cientos de años de lucha, y yo pregunto, ¿y quién nos ha escuchado? ¿Cuál Estado nos ha escuchado? ¿Quién representante del Estado
en términos de la conformación del Estado, lo que significa en su esencia. ¿Quién nos ha escuchado a todas esas voces de protesta que además no solo significa a las personas discriminadas desde la comedia, pero es que está en la noticia, en la opinión, en la comedia, en todo tipo de programación y de contenido de la radio, la televisión y de los medios impresos estamos presentes personas que además se nos ha deslegitimado en nuestro proceso de lucha, Ámbar. Entonces, cuidado también con eso. Con este llamado de atención que hace Pilar, vamos a la pausa, pero quédese con nosotros. Estamos conversando sobre el papel de los medios de comunicación, la responsabilidad y el tratamiento que se da a estos temas que, claro, son parte de la sociedad. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CN Plus al cierre. Y Pamela en la pausa me decía, ahora déjame hablar. Pues sí, ¿qué querías replicar en torno a lo que estaba señalando Pilar? A ver, evidentemente necesitamos procesos masificados de educación hacia la sociedad. Pero yo puedo poner como ejemplo el proceso que hemos llevado a cabo con el tema del matrimonio civil igualitario. Es un proceso que ha generado una repercusión mediática muy fuerte y muy positiva. Y yo lo voy a decir aquí como es, porque los medios de comunicación han acogido toda la aparición, toda la lucha de la campaña de una manera súper positiva y mostrando todo el lado de la lucha de los derechos humanos y de la relación de amor y de pareja que tengo con Gaby Correa. Entonces, en ese sentido, creo que es mucho más productivo mostrar ese lado positivo de la lucha, mostrar cómo estamos reivindicando nuestros derechos y cómo estamos buscando igualdad ante la ley, porque no es una reivindicación del matrimonio o de la institución del matrimonio, sino un tema de igualdad ante la ley, versus cómo ahorita se está tratando todo este tema de la denuncia, donde se está mostrando la polarización de ambos lados, donde se está mostrando a Dayan presentando la denuncia y por otro lado a David Reynoso inclusive diciendo, porque ya sacó en El Universo, que va a emprender una acción legal contra Dayan. Entonces, ¿qué es más educacional? ¿Qué provoca mayor sentido inclusive hacia la propia sociedad? Campañas educativas donde muestren nuestras realidades y nuestras vulneraciones de derechos en las instituciones, en la institucionalidad. Pero bueno, quienes están reclamando no solo son los grupos LGBTI, estaba escuchando también a los grupos afro, también a las mujeres que se sienten violentadas cuando el marido le pega con un sartén en la cabeza y eso es gracioso. Inicialmente Dayan convocó a estas otras organizaciones y solo acudieron las del LGBTI. Entonces habría que preguntar ya a las agrupaciones o grupos de feministas y de defensa de los pueblos y nacionalidades afros si evidentemente quieren hacer el mismo proceso de denuncia. Ahora, de lo que entiendo, y eso partió del proceso de aglutinamiento, solo estuvieron activistas LGBTI en el proceso de Dayan. Entonces, ¿crees que puede ser contraproducente lo que está ocurriendo, Pilar? No descuidemos un asunto que me parece muy importante. Yo podría tener otra lectura de lo que está diciendo Pamela desde el punto de vista político. Y por eso es la trampa, digo, del sistema que nos quiere precisamente envolver en determinados asuntos para evitar que nosotros podamos ver el fondo de la situación, la esencia. ¿A qué me refiero? La Pamela y su compañera junto con otras personas están haciendo este proceso de lucha del matrimonio en un contexto además, como digo, de allá, de apertura de la sociedad, de apertura del Estado, porque en la Constitución así está dado. Nosotros fuimos en ese sentido, hicimos una lucha, pero lógicamente para romper ya esos esquemas atávicos de esas sociedades hipócritas y tal, ¿no es cierto? Por decirlo menos. Pero está haciéndose una lucha frente al Estado. Es un avance, es un proceso de avanzar en este tipo de conquistas. Pero aquí aparece el manejo de determinados medios de comunicación, porque lo he visto, Pamela, aprovechándose de eso para irse en contra del gobierno. El manejo del discurso que dan los medios. Exactamente. Entonces, pero este momento, cuando están en la mira, Reynoso, todos este tipo de programas, para no mencionar a ninguno en especial, ¿qué pasa? Entonces ahí viene la solidaridad de la sociedad, porque es otro asunto. No confundamos esas cuestiones. Tú muy bien lo estás mencionando, Ámbar, pero ojo, este proceso de lucha en contra del maltrato mediático es de toda la sociedad, de hombres, mujeres, niños, empleados, sobre todo los grupos mayoritarios, la gente empobrecida por el sistema. Eso ha sido tratado por los medios. Y yo me temo que inclusive estas luchas ya de los grupos
LGBTI, etcétera, esté siendo utilizado por los medios de comunicación para folclorizar, para convertir en espectáculo una lucha que es seria y profunda de reivindicación social y de reivindicación de nuestros derechos como seres humanos, ¿no es cierto?, en nuestras diferencias y en nuestras diversidades. Entonces, esto amerita un análisis mucho más profundo para saber por dónde casamos. Yo estoy muy preocupada porque inclusive ya están apareciendo catedráticos universitarios a favor de los medios de comunicación, de sus contenidos. ¿Por qué? Porque simplemente dicen, no se puede condenar precisamente a nadie por un programa de televisión de X, Y o Z contenidos. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero sin llegar a la sanción, Pamela, ¿no crees que este tipo de reclamo, de llamado, de denuncia, lo que sea, puede más bien verse desde el otro lado como una posibilidad para que los medios de comunicación analicen sus contenidos, los revisen y hagan un trabajo mucho más investigativo, más creativo, no tan simple? ¿No se puede ver también por ahí? Totalmente, pero yo, inclusive para Pilar, cayendo en el extremo de ser una contradictoria de este gobierno, si tú estás hablando de que los medios de comunicación finalmente deberían ser observados porque llegan a la gente y generan un imaginario social, deberíamos también analizar las sabatinas, porque yo invito a hacer una lectura de cómo el presidente ha denigrado y ha negado nuestros derechos de manera sistemática en varias sabatinas. Por ejemplo, cuando en varias sabatinas él dijo que no se va a permitir el matrimonio igualitario, porque él cree en la familia tradicional. Cuando en otra sabatina dijo que el artículo 67, que habla del reconocimiento de las familias en sus diversos tipos, no nos acoge a los LGBTI como familias, porque no hacemos familias. Cuando inclusive en otra ocasión mencionó el hecho de que a él le gustan las mujeres que son mujeres, parecen mujeres, y los hombres que son hombres y parecen hombres, desconociendo en ese sentido la reunión que tuvo inclusive con Dayan Rodríguez 2 semanas atrás, desconociendo el tema de la identidad de género y hablando de la ideología de género, que es un término acuñado por los fundamentalistas. Entonces, hay que analizar también ese discurso. O sea, cuando tú partes de cómo generas este imaginario y cómo estás llegando a la sociedad, puedes partir como, y es evidente, y creo que sería hasta inclusive indiscutible el hecho del poder de difusión y el poder de llegada que tiene una persona como el presidente de la República, cuando lo que él dice es aceptado por muchas personas y genera y refuerza ese imaginario. Entonces, de acuerdo con que se vean los contenidos, se revean los contenidos de estos programas de comedia, pero también hay que analizar el discurso y ver ese discurso que también profundiza esa discriminación. Yo no estoy diciendo no Correa, no Sabatinas, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que se ayude inclusive con ese lenguaje, porque el momento en que estás diciendo que, y lo dices públicamente, soy hombre, soy católico, soy heterosexual, creo en la familia tradicional y no creo en las otras cosas, ya estás marcando una línea divisoria y una política pública. Cuando, por ejemplo, la jueza que accionó o que acogió nuestra acción de protección nos niega con sentencia el matrimonio invocando a Dios en un estado laico. Aquí hay un problema. O sea, efectivamente hay una constitución que nos permite pelear por nuestros derechos, pero también hay muchos temas de prejuicios, porque ¿de dónde sacas entonces una jueza que invoque a Dios en un estado laico? Entonces hay que ver también estas otras realidades. Es decir, el discurso de las sabatinas también tendrían que entrar en un análisis. Pero cuidado otra vez, tercera alerta en términos de decir, a ver, esas confusiones nos llevan a querer malentender lo que está ocurriendo y desviarnos por rumbos que no nos corresponden. Ahorita, en este momento, estamos hablando del papel de la relación sociedad-medios de comunicación. No entiendo para qué se introduce en esta relación, que es necesario analizarla, a un tercer actor. Claro, es una exigencia del televidente o del lector al medio. El momento en que se introduzca, se generen una relación, ¿no es cierto?, de análisis de los tres actores, entonces hablamos de los tres actores, pero este momento estamos hablando de otro asunto, de la relación entre los medios y, repito, la sociedad, de la gente que se siente vulnerada por el tratamiento de los medios. Porque yo podría decir entonces, porque el presidente Correa, estoy haciendo un supuesto, porque el presidente Correa ofende, entonces todos tenemos la batuta para ofendernos. Diría yo que ¿a dónde estamos llevando a la sociedad? Cuidado, por favor. El discurso entonces no debería quedarse en el ciudadano medio de comunicación. ¿Crees tú que se tiene que llegar a estos otros? Si estamos hablando de prejuicios y estamos hablando de reforzar estereotipos, debemos llevar el análisis ampliamente. En lo que corresponde. Porque lamentablemente
ya en varios espacios sale a colación de que no hablemos de las sabatinas. Entonces, ¿cuándo hablamos de ese tema? Si estamos hablando de espacios comunicacionales que llegan a mucha gente y que están generando imaginarios, hay que hablar de todos, porque la sabatina es otro espacio comunicacional que está generando estereotipos y que está reforzando esos estereotipos. Entonces, si no lo discutimos, ¿cuándo lo discutimos? ¿A conveniencia de quién lo discutimos? Pero eso ya sería objeto de otra demanda, dice Pero Pilar. es que es lógico, si es que una persona se siente vulnerada, que presente su protesta, su queja, su análisis o su diálogo, como está diciendo Pamela, ¿verdad? Frente a quien le corresponde. ¿Sí me explico? Son espacios distintos, son movimientos distintos, no estamos justificando absolutamente nada, pero tampoco confundamos, porque caemos en la trampa en la que nos quieren justamente atrapar, para descuidar el fondo, repito. A mí me parece que aquí hay un punto. Si esto precisamente es ese manejo político que es el que queremos evitar, porque todo se convierte y viene un eje. Entonces, el presidente es el culpable de todo. ¿Con qué hemos sacado con ello? ¿Qué logramos con ello? Claro, hay que sacar la política del debate como para podernos centrarnos en el tema. Yo diría no la política, Ámbar, no la política, sino el manejo, sí, fraudulento de lo político, que eso es otra cosa distinta, si tú me permites la rectificación, porque todo esto es de un hecho político. Claro. Y sabemos cómo los medios de comunicación tienen una intención política clarísima y evidente. Lamentablemente, digo porque yo soy defensora de lo que significa un medio de comunicación, estamos hablando de aquellos que cometen este tipo de errores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra lucha? Sí, Pamela, sí es cierto, el diálogo, perfecto, entonces exijamos el diálogo porque, repito, son 100 años de lucha desde que existen medios de comunicación tomados del poder y que se convierten en los jueces, como hemos dicho permanentemente, y se convierten en los sancionadores, donde ya ni siquiera la ley, ya ni siquiera la justicia está puesta en el lugar, en el nivel que le corresponde. Entonces, los medios de comunicación, Pamela, entonces hay que decir entonces que sigan haciendo lo que están haciendo, que determinados personajes que han ofendido a todos los sectores de los que estamos hablando, entonces aplaudámosles para que continúen haciendo, porque al momento que nos iniciamos una lucha y una denuncia, nos caen determinados sectores, sí, claramente alineados a ello, entonces nos callamos. Yo quisiera poner esa alerta. ¿Cómo respondes a estas preguntas que está haciendo Pilar, pero bueno, que yo te las traslado también? Bueno, o sea, realmente aquí hay varios, no solo yo, varios activistas que estamos viendo el escenario completamente al contrario de cómo ve Pilar. Estamos pensando que Dayan está siendo utilizada justamente o está pretendiendo hacer un escenario o una plataforma política de todo esto. Porque finalmente deberían ser en tal caso no solo los sectores específicos de LGBTI liderados por ella demanda, sino los demás sectores. Entonces hagamos una invitación para que todo el mundo demanda y todo el mundo sancione. ¿Y a dónde vamos a llegar? Entonces no se trata de eso, insisto, o sea, si vamos a exigir diálogo, exijamos. Pero creo que la Cordicom, la Supercom y la Defensoría del Pueblo deberían generar estos diálogos iniciales antes de generar el tema de la sanción, porque insisto, o sea, si hay temas como estos, van a radicalizarse más, porque si tú no ves la posición que están teniendo las personas, no puedes opinar. Evidentemente en nuestras luchas ha habido oposición y mucha de la oposición ha dicho estamos de acuerdo con la persona que salió el sábado, para no decir ni nombre ni apellido, y por eso ustedes no tienen derechos y por eso ustedes no tienen familias, no deberían tener familias, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy fácil hablar cuando no se está vivenciando lo que vivimos nosotros a diario, de cómo nos discriminan y cómo estos discursos refuerzan el estereotipo. Pero entonces, repito la pregunta que se hacía Pilar, ¿los medios de comunicación deben seguir haciendo el tratamiento que le dan actualmente? Porque... Es que jamás he dicho eso. Desde un inicio he dicho que no estoy de acuerdo con estos programas de comedia y con esta utilización trivializada del humor con la burla de un tercero. Pero sí estoy diciendo que no es la manera adecuada la denuncia y la sanción. Debe haber algo previo. Como por ejemplo cuando haces un proceso de rendición de cuentas. Todas las funciones del Estado y todas las instituciones están obligadas a rendir cuentas. Si no rindes cuentas, debes tener una sanción. Pero inicialmente se hace un proceso de capacitación, se generan guías, se comparten esas guías, se les indica a los servidores y servidoras cómo generar esta rendición de cuentas y luego se genera el proceso de rendición de cuentas y si no cumples se sanciona. Pero si no hay este proceso de diálogo previo y de capacitación, ¿cómo puedes de una vez ya marcar el tema de la sanción?
Esa es el único cuestionamiento que estoy haciendo. Creo que, comentario final. Sí, ya, Pilar, comentario final. Me parece que estamos no entendiendo lo que son los medios de comunicación a los que nos estamos refiriendo. Estamos no diciendo todos, estamos hablando de aquellos que eso hacen. Y estamos hablando de aquellas personas y actoras que utilizan los medios de comunicación para el maltrato, para el linchamiento, ¿no es cierto? Para el acoso a las personas que no piensan como ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no debemos descuidar algo tampoco. Esto de que está refiriéndose Pamela, de los grupos LGBTI, etcétera, tiene que verse también en otro tipo de contexto, de maltrato, ¿sí? A quienes tenemos la posibilidad de disentir de determinados elementos en la realidad, con los cuales no estamos de acuerdo porque significan un poder omnímodo sobre nuestro pensamiento y nuestra sensibilidad. Su comentario final, Pamela, me gustaría también hasta ahora. Bueno, creo que los procesos de inclusión y de no discriminación son progresivos. En ese sentido, también pienso que las luchas son importantes. Hemos generado otros espacios y otras luchas de reivindicación. Creo, y vuelvo e insisto, por creo que enésima vez, que el generar este tipo de espacios de sanción, de denuncia, lo que va a hacer es polarizarnos más, radicalizarnos más y no llegar a entendernos. Porque finalmente lo que necesitamos en estos son procesos de diálogo, de comprensión, de empatía, para poder generar verdaderos procesos de inclusión. Porque si yo te impongo que yo esté a tu lado, no va a haber este tema de respeto, pero si yo genero este diálogo, sí voy a poder generar esta empatía y este compromiso que debería haber para construir sociedades más justas e igualitarias. Un ejercicio de diálogo que hemos querido realizar aquí en CN Plus al cierre. Les quiero agradecer muchísimo por haberme acompañado. A ti, Ámbar, muchas gracias. A ti, por favor, sí. Pamela Troya, activista de los grupos GLBTI, y también Pilar Núñez, analista de temas de comunicación académica en este espacio al cierre, que esperamos haya sido de su agrado y sobre todo de su análisis. Eso es lo que pretendemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo, hasta pronto. Hemos presentado CN Plus al cierre. Este programa es deportivo. Clasificación A. Apto para todo público.